¿Alguna duda que haya quedado de la clase pasada? No, doctora. Creo que no, doctora. Ok. Bueno, esta clase no es muy larga en realidad, vamos a hablar de la anemia ferropénica. Bueno, la primera pregunta que siempre les hago al empezar estos temas, que son los temas de las anemias carenciales, de todos los tipos de anemias, les pregunto, ¿la anemia ferropénica o la anemia por deficiencia de hierro es en sí misma una enfermedad? Así como la leucemia o como el linfoma o es la consecuencia de varias alteraciones. Sería más bien la consecuencia, ¿no, doctora? O un indicador. Exactamente, ¿no? La anemia ferropénica puede resultar de una gran variedad de problemas, como úlceras gástricas, sangrado tubo digestivo, sangrado ginecológico, ¿no? En sí, por sí misma, no es una enfermedad como tal, ¿no? Entonces, dicho esto, obviamente, si nos encontramos ante un paciente con una anemia ferropénica, estamos obligados a buscar la causa, ¿no? Porque ya llegar al diagnóstico como tal de anemia ferropénica, pues no es suficiente. Y bueno, como su nombre lo dice, la anemia ferropénica es la anemia que resulta por la deficiencia de hierro. Ustedes ya bien saben que el hierro se requiere para la síntesis del hemo y al final, pues para la síntesis de la hemoglobina. Entonces, la anemia ferropénica es la que resulta de un periodo prolongado de balance negativo de hierro, ¿sí? ¿Cómo podríamos tener un balance negativo de hierro? ¿Cómo se les ocurre? Poco hierro. Uno podría ser consumir poco hierro, pero ahorita que veamos el metabolismo del hierro, vamos a ver que en realidad el intestino, el duodeno, para ser más específica, absorbe una pequeña cantidad de hierro y todos los días se pierde una pequeña cantidad de hierro. Si ustedes recuerdan, ¿qué pasa con los eritrocitos que mueren? ¿Qué pasa con ese hierro? Se vuelve a utilizar. Se reutiliza, ¿no? Entonces, en realidad, el hierro no se consume como tal, así como se consume el ácido fólico o se consume la cobalamina, ¿no? El hierro tiene un metabolismo muy cerrado. Entonces, por problemas de ingesta, no hay tanto, más bien sería problemas de absorción. ¿Qué otro problema podríamos tener para tener un balance negativo de hierro prolongado? Hemorragias. Hemorragias, exactamente. La causa más frecuente de anemia por deficiencia de hierro se debe a hemorragias. Ahí sí literalmente estamos perdiendo muy probablemente más hierro de lo que vamos a ganar, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el periodo prolongado. La anemia ferropénica, habíamos comentado, es una anemia de tipo crónica. Para que se desarrolle anemia ferropénica, lo primero que va a suceder es que van a desaparecer las reservas. ¿Dónde guardamos nuestro hierro? ¿Dónde están nuestras reservas? Bueno, en los hepatocitos, en los macrófagos del mismo hígado, en los macrófagos del vaso y de la médula ósea. Si ustedes recuerdan, en la médula ósea, los macrófagos alrededor tienen los eritroblastos y eso forma un islote eritroblástico. Una vez que desaparecen todas las reservas de hierro en el cuerpo, el hierro plasmático cae, disminuye, ¿no? Ya no hay hierro plasmático. Al no haber hierro plasmático, pues no va a haber un suficiente aporte de hierro a la médula ósea y empezamos a observar protoporfirina eritrocitaria libre. ¿De dónde está saliendo esa protoporfirina? ¿Del grupo M? Del M. Acuérdense que el anillo de protoporfirina se ensambla en la mitocondria y se le pone el hierro. Si no hay hierro, pues hay muchos anillos de protoporfirina y los podemos empezar a encontrar en la sangre periférica. Ya que no tiene un buen aporte de hierro la médula ósea, empieza a haber microcitosis, empieza a haber hipocromía y finalmente la hemoglobina disminuye. Cuando damos tratamiento, todo esto se va a corregir a la inversa.
Si le damos hierro a alguien, la médula ósea empieza a hacer muchos eritrocitos de tal forma que la hemoglobina sube, mejora la microcitosis y la hipocromía, el hierro sérico se conserva en niveles normales y finalmente se saturan los depósitos. Entonces, bueno, así es como se desarrolla. Y aquí tenemos los estadios de la anemia por deficiencia de hierro. La primera columna son lo que vamos a estudiar, ¿no? El hierro en la médula ósea. Para nosotros poder estudiar el hierro en la médula ósea, lo que se hace es hacer un aspirado de médula ósea y en el aspirado hacer tinciones de hemosiderina. Hay que recordar que el hierro, cuando entra a las células, se empieza a depositar como ferritina, las moléculas de ferritina se van uniendo una con otra y se convierten en hemosiderina. Como estarle haciendo aspirados de médula ósea a todo mundo por deficiencia de hierro es poco práctico, lo que hacemos es medir la ferritina sérica. La ferritina sérica es un reflejo de la cantidad de hierro que tenemos guardada de nuestros depósitos. No hay que olvidar que la ferritina se ocupa como un reactante de fase aguda. Si ustedes han visto actualmente a los pacientes con COVID les miden la ferritina, ¿sí se han fijado? Sí. Sí, de hecho, cuando está elevada es factor de mal pronóstico para intubación temprana. Exactamente. Cuando la ferritina está muy alta, quiere decir que hay mucha inflamación. Que hay mucha inflamación, ¿no? Entonces, si la ferritina está alta, quiere decir que los reactantes de fase aguda están aumentados, pues se llama la tormenta de citocinas, ¿no? Entonces, nada más hay que recordar eso de la ferritina. Luego está la saturación de la transferrina, que forma también parte del perfil de hierro, los anillos de protoporfirina y la biometría hemática. Esta diapositiva me gusta, pero tiene ahí uno que otro error que ahorita les voy a ir diciendo que o es error o simplemente yo no estoy de acuerdo con los Ruiz, ¿no? Si el paciente está normal, pues todo está normal, no necesitamos mayor explicación. A la anemia por deficiencia de hierro se le va a dividir en 4 estadios o etapas. La anemia prelatente, la latente, la temprana y, ojo, ahí vuelve a decir prelatente. Bueno, sería tardía, ¿no? O bien establecida o como quieran decirle. Ahí está mal la tabla. Si empezamos con la prelatente, vamos a hablar de una anemia ferropénica prelatente, que bueno, no podemos decir anemia porque el paciente no tiene anemia, más bien diríamos ferropenia, porque es cuando los depósitos empiezan a estar disminuidos. Todavía hay ferritina, todavía hay hierro, pero ya empiezan a disminuir, pero todo lo demás está normal. La saturación de transferrina está normal, los receptores la protoporfirina eritrocitaria no están aumentadas, no hay anemia, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media está normal. Una vez que se terminan los depósitos, es decir, que están ausentes, entonces ya pasa al estadio de anemia latente. Ya no está la saturación normal, ya no hay aporte suficiente de hierro en la médula ósea, empiezan a aumentar los anillos de protoporfirina. Y ojo, aquí en esta parte no estoy de acuerdo. Si es una anemia latente, los niveles de hemoglobina estarán normales, al igual que el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Después tenemos a la anemia temprana. Sigue estando todo normal. Aquí ya empieza a haber disminución de la hemoglobina hasta 8 gramos, marcan aquí. Aquí no estoy de acuerdo, ya estaría microcítica e hipocrómica. Y finalmente la tardía, todo está bajo, cuando ya la hemoglobina está por debajo de 8, microcítica e hipocrómica, empieza a haber cambios epiteliales. Por un lado, porque el hierro se utiliza para mejorar, o bueno, para la replicación celular como cofactor. Y en segundo lugar, pues, ¿ustedes creen que los pacientes que tengan menos de 8 de hemoglobina estarán hipóxicos? Sí, claro. Sí. Sí, ¿no? Entonces, todos los cambios epiteliales que vamos a ver van a ser secundarios también a hipoxia. ¿Sí? Entonces, hablando un poquito de la epidemiología de la anemia ferropénica, la causa más frecuente de anemia en el mundo es la deficiencia de hierro. Va a haber una prevalencia de hipoferremia, que es hierro sérico bajo, en los hombres de 1.6, en las mujeres de 14.3 a 25%. ¿Por qué es más frecuente en las mujeres? Porque hay una pérdida mensual, ¿no? Exactamente, porque de por sí nuestros depósitos pues no están tan buenos, ¿no?
Entonces, por eso la anemia ferropénica es más frecuente en nosotras. Ahora, los niños son especialmente lábiles, sobre todo niños preescolares, alrededor, después del año de edad hasta como los 3, 4, que es la etapa en la que, ay, pues no quiere comer pura leche, ¿no? Entonces, agarraron 451 chiquillos en distintas áreas de la República Mexicana y el valor promedio de la hipoferremia fue de 58%, alarmante. El problema está en que el hierro, además de todas las funciones que ya vimos en cuanto a la hemoglobina, también es necesario para el desarrollo cerebral durante el crecimiento. Es necesario como cofactor para la síntesis de neurotransmisores, para la síntesis de oligodendríticos, de mielina. Todos los pacientes los niños que crecen con anemia ferropénica van a tener problemas de atención, varios problemas por todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la mayor prevalencia se vio en áreas tropicales y, bueno, los límites es 32 a 91. En las áreas tropicales hay mayor prevalencia de anemia ferropénica asociado sobre todo a parasitosis. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Doctora, ¿Mande? yo tengo una duda con los trastornos de atención y todo eso. O sea, ¿pudiese ser que un niño la madre o la escuela esté confundiendo un niño TDA, trastorno de déficit de atención, con un niño anémico? Pues podría ser que se empeore por todo esto de los neurotransmisores, pero no sería solamente la anemia. Pues ahí ves al niño pálido, lo ves cansado, se duerme, cuando tiene anemia per se. Ahora, si es un niño que creció con ferropenia, entonces a lo mejor sí tendría algo que ver. La verdad es que no me había puesto a pensar en eso. Bye, gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, Bueno, doctora. en cuanto a la prevalencia, esta me gusta, bueno, nos muestra diferentes países, incluido México, Venezuela, Latinoamérica, la India, Israel, ¿no? Las primeras 3 columnas son de adultos hombres, mujeres adultas las segundas y las últimas son las mujeres embarazadas. La N es el número de pacientes que estuvieron en esta serie de casos. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos México, fueron 111 hombres, tuvo una prevalencia de hipoferremia el 3.6% y de anemia 0.9%. Si nos comparamos, no sé, con Israel, por ejemplo, está aquí 9 y 14%, la India 5 y 6%, igual Latinoamérica en general con 304 individuos fue 3% de hipoferremia y 4% de anemia. Si ustedes se fijan, es mucho menos frecuente que en las mujeres. Las mujeres adultas, la mayor parte bueno, aquí fueron 100 y 100, 20, 30, ¿no? No son tantos en algunos países, pero 11% es lo más bajo. En la India, Velor, son 42% de hipoferremia y 35% de anemia. En México, 28 y 12. Y bueno, en Latinoamérica en general, 21 y 17. Ahora, si nos vamos con las mujeres embarazadas, aquí es donde se pone muy peliaguda la cosa porque está muy mal. Casi todas son 100 pacientes y casi todas, alrededor del 50% o más, imagínense, 99% en la India, van a tener hipoferremia y entre el 50%, lo más bajo fue aquí en México, 27%, van a tener anemia. ¿Qué sucede con una mujer embarazada que tiene anemia? ¿Qué le pasa a su bebé? Digo, si pensamos solo en el bebé. ¿Nacerá normal ese bebé? Probablemente Pues tal no. vez tenga talla baja, pues puede tener un parto prematuro la madre, Parto problemas. puro, peso bajo al nacer, problemas de desarrollo intelectual, ¿sí? Entonces, bueno, es muy grave que una mujer embarazada tenga anemia, ya está tronando. ¿Me permiten 5 minutitos en lo que meto mis gatos porque está lloviendo? Sí, doctora. No me tardo nada. Sí,
Ya, perdón muchachos, pero un gato mojado es un gato enojado, entonces, y tengo 3, entonces, bueno, 4. Ok, entonces, bueno, ¿alguna duda de la prevalencia? No, doc. Ok, bueno, ahora vamos a la parte aburrida de la clase, ¿no? Lo que es el metabolismo del hierro, la homeostasis del hierro. Sí, entonces, como vamos a ver, el hierro es el metal más abundante del cuerpo. No hay ningún metal más que tengamos más abundante. Yo les pregunto, ¿en dónde tenemos hierro? En la sangre. En los eritrocitos, claro, en todos los, es más, es donde hay más hierro, 1800 miligramos de hierro andan circulando en nuestra sangre. ¿En qué otro lugar? En el hígado. En El hígado. hígado, y ya habíamos dicho en los macrófagos del vaso, del hígado y de la médula. ¿En dónde más? Les falta un lugar. Empieza con M. ¿En el músculo? Músculo. En los músculos, en la mioglobina también hay hierro, ¿no? Por eso cuando estamos creciendo de niños necesitamos más hierro porque nuestros músculos crecen, estamos haciendo más sangre, ¿sí? Entonces por eso es que es un periodo de altos requerimientos de hierro, ¿no? Bueno, ya habíamos visto que el hierro se ocupa como cofactor para algunas proteínas como la hemoglobina involucradas en el transporte de oxígeno, intercambio de electrones, control de radicales libres, y su punto más importante de control de homeostasis es en la célula epitelial del duodeno. La célula epitelial del duodeno va a ser influenciada por varias hormonas, por varios procesos que va a ser capaz de aumentar la cantidad de receptores que tiene del lado luminal o de proteínas que transportan el hierro del lado luminal o de disminuirlas, así como de tener abierta la puerta o cerrada la puerta del lado basal, que se llama ferroportina, de hierro para que pueda entrar o no entrar. Entonces, bueno, la célula epitelial del duodeno es muy importante y va a detectar cambios en el hierro del organismo, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿no? una vellosidad donde está proliferación, diferenciación, absorción y finalmente recuerden que las células epiteliales de nuestro intestino frecuentemente se están descamando. Si esta es la vellosidad y vamos a decir que acá está el lado luminal, ahí se ven las vellosidades o ahí se ven las celulitas, ¿no? Y el hierro está de este lado, ¿está dentro o está afuera? Me comí una res y el hierro que me comí está del lado luminal. ¿Está dentro o está afuera? ¿Podría repetirlo, doctora? Doctora, perdón, no la escuché. Si yo me como un cacho de res, el hierro que me comí, si aún se encuentra del lado luminal, ¿está afuera o está dentro? Fuera. ¿Fuera? Afuera. Y se absorbió, vamos a decir, esta célula. Aquí ya está dentro, en esta celulita. ¿Sí ven mi señalador, verdad? Sí, sí se ve, doctora. Aquí está aquí. Aquí el hierro está metido en esta celulita y esta celulita se está cayendo. ¿Está dentro o está afuera? Fuera. Afuera. Hasta que no pasa literal de este lado, que sería el lado basal, o el suero o el plasma, como quieran verlo, el hierro está afuera. Esta otra diapositiva no me gusta mucho porque, bueno, están los nombres de las proteínas. El receptor de la transferrina, la proteína transportadora de metales divalentes, la proteína transportadora del LEM, la hepaistina, muchas. Ahorita las vamos a ver, ir viendo las más importantes. Entonces, la célula precursora del enterocito va a tener el receptor de la transferrina, la proteína de la hemocromatosis hereditaria, que es una proteína transportadora de hierro que se empezó a estudiar en los pacientes con hemocromatosis hereditaria. Esta célula tiene la capacidad de detectar cambios de hierro en el organismo, es decir, es muy influenciada por las concentraciones de ferritina, ¿sí? Excepto el hierro luminal, y conforme va madurando va a adquirir la capacidad de absorción y transporte. ¿Sí? Entonces, las dos proteínas más importantes en el transporte de hierro son estas dos. Cabe mencionar antes que
nosotros vamos a absorber el hierro o nos podemos comer el hierro de dos formas, que es el hierro hemínico, también conocido como orgánico, y el hierro no hemínico, también conocido como inorgánico. Si yo les digo, hoy quiero cenar mucho hierro no orgánico, ¿qué me recomiendas que coma? ¿Qué se les ocurre? Alimentos verdes, ¿no? Como espinaca. Ándale, nacas, ¿qué más me puedo comer? ¿Un platito de qué? De lentejas. De lentejas, de frijolitos. No, ese es hierro no hemínico. Ese hierro generalmente nos los comemos en forma ferrosa, ¿sí? El principal transportador de este hierro va a ser la proteína transportadora de metales divalentes, ¿sí? Y su expresión está regulada sobre todo por el hierro de reserva y en mucha menor medida por el hierro de la dieta. Entonces, si en mi organismo hay mucha ferritina, se van a echar a andar muchos mecanismos que van a evitar la transcripción de la proteína de metales divalentes. Si hay poca ferritina o hay ferropenia, entonces se va a aumentar la transcripción de la proteína transportadora de metales divalentes. La proteína transportadora del hierro mínico está muy fácil. ¿Cómo me voy a comer hierro mínico? ¿Qué me dicen que me coma? Carnes rojas. Carnes rojas, un taquito de moronga que no me lo como ni aunque me amenacen de muerte, guaca. Me imagino los neutrófilos fritos, ¿no? Entonces así como que no me gusta mucho la idea. Pero bueno, moronga, puedo comer carne, todas las carnes rojas, ¿no? Sobre todo las rojas. También, obviamente, el pollo y todo tiene hierro, pero en menor medida. Entonces, la proteína transportadora del heme, lo dice claramente, va a transportar al heme, ¿sí? Y también está en la membrana en cepillo del duodeno y absorbe el hierro hemínico. Ahorita vamos a ver unas fotitos. Entonces, una vez que entra, vamos a ver, ahorita regresamos a esto, vamos a ver aquí la imagen. Yo me comí un platito de lentejas, entonces es el hierro no hemínico. El hierro no hemínico generalmente llega oxidado o en estado férrico. ¿Y cómo se llama la proteína que va a absorber el hierro no hemínico? ¿Cómo se llama? DMT1 DMT1, pero ¿cómo que es la proteína transportadora de de metal divalente. Metal divalente. valente? Entonces, el hierro que yo me como va a llegar a mi duodeno oxidado. Necesito reducirlo porque si no, no se va a poder absorber. Ahí en la membrana del cepillo hay una enzima que se llama ferrirreductasa que le va a quitar una valencia al hierro y el hierro puede pasar, aquí está, aquí se ve, puede pasar por la proteína de metales divalentes, llega aquí a la célula. ¿Sí? Y aquí en la célula puede, si la puerta está cerrada, está verde, en la ferroportina puede estar degradada, el hierro se va a quedar depositado como ferritina dentro de la célula. Si está abierta, bueno, va a pasar por la ferroportina y llega aquí al lado del suero, ya pasó la membrana basal y se une a la transferrina. La transferrina requiere el hierro nuevamente oxidado, por lo tanto hay una ferrioxidasa, o sea, tiene que llevárselo en estado férrico para que no nos dé problemas en la circulación. El hierro es muy tóxico, sobre todo cuando está reducido y anda suelto, solito, ¿no? Entonces aquí se va la transferrina. Lo mismo sucede más o menos con el heme. El heme nos los comemos un cacho de carne, pasa por la proteína transportadora del heme. Aquí dentro de la célula todavía hay un poco de duda, nos estamos inclinando más o parece haber más evidencia que dentro de la célula el heme es metabolizado hasta bilirrubina como si fuera un macrófago y el hierro es liberado y sigue la vía de la ferroportina. Hay algunos que apoyan que hay una proteína transportadora del heme.
Entonces, del lado de la membrana vasolateral, las tres proteínas más importantes en la absorción de hierro es la ferroportina, la epaestina, que generalmente la ferroportina y la epaestina forman un complejo, y la epaestina es la que se encarga de volver a oxidar al hierro, es decir, es la que tiene la ferrioxidasa, y bueno, la oxidasa de cobre. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Entonces ya una vez que el hierro está ya pegado del lado en el suero, ya está pegado con la transferrina se tiene que ir. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde tiene que ir a dejar el hierro? Sí lo saben, sí lo saben. ¿A dónde guardamos nuestro hierro? Lo acabo de decir hace unos momentos. ¿En el hígado? En el hígado, en los hepatocitos y en los macrófagos. ¿Dónde más? En médula Músculo. ósea, en músculo. Médula ósea, ¿no? Se va a los macrófagos de la médula ósea y eventualmente a los eritroblastos. Entonces, bueno, la transferrina, ahorita vamos a ver el camino que sigue. Ahorita nos quedamos hasta aquí en la historia, ¿sí? Ya dijimos, el hierro ferroso, que tiene dos valencias, se tiene que oxidar a férrico, ¿no? Y es transportado por la transferrina. El hierro, por ejemplo, me regreso, este hierro que está aquí como ferritina, si esta celulita se descama y se va, ese hierro se pierde, ¿no? Así como tal. El hierro que no es exportado al plasma se pierde con la exfoliación del epitelio intestinal. Lo que decíamos, no sigue estando afuera. Entonces, bueno, ya que está la transferrina, ya va felizmente circulando con sus dos hierros en estado férrico y va no, ¿a dónde va a ir a dar? Ya dijimos. Células no eritroides, que son los hepatocitos, los macrófagos del hígado, del vaso y de la médula ósea. Células eritroides, pues los eritroblastos. Entonces, estas células que estamos diciendo, los hepatocitos, los macrófagos y los eritroblastos, van a tener al receptor de la transferrina en su superficie, llega la transferrina y se pega. También van a tener la proteína de metales divalentes, se hace un endosoma, en el endosoma en su interior el pH está igual que en el plasma, 7.4, tiene una bomba de protones que mete hidrógenos hasta que se acidifica. De esto se hace para que la transferrina suelte al hierro. El hierro es reducido y sale al citoplasma. Si es una célula no eritroide, primero se va a depositar como ferritina, eventualmente se va a convertir en hemosiderina, que es el depósito. Si es una célula eritroide, ese hierro se va a ir a la mitocondria para sintetizar ¿qué? El grupo M. El grupo M. ¿Sí? Y bueno, ya vimos al hierro desde que no los comimos, ya sea como lentejas o verduras o como carne, hasta que llegó a ser ya sea guardado o utilizado. Ya como repaso final, bueno, no, me falta la regulación, no les digo. Bueno, la regulación del hierro, ¿no? Decíamos, dependiendo de la cantidad de ferritina, va a ser la cantidad de receptores que van a aparecer en la membrana en cepillo o proteínas transportadoras que van a aparecer en la membrana en cepillo. Entonces, la hormona más importante que tiene que ver con esta regulación, hay otras, pero esta es la más importante, es la epsidina. La epsidina se produce en el hígado y actúa como hormona reguladora negativa de la absorción de hierro. ¿Qué quiere decir esto? La epsidina, aquí vemos abajo, mediante su unión con la ferroportina, la va a degradar y va a prevenir que se movilice el hierro, ya sea a los tejidos y al plasma. ¿Qué produce la síntesis de epsidina? Bueno, inflamación o sobrecarga de hierro. En otras palabras, aumento de la ferritina. Si aumenta la ferritina,
el hígado va a empezar a producir hepcidina para que el hierro ya no se pueda absorber más y no se movilice porque hay un exceso. Si hay eritropoyesis o disminuye la ferritina o hay hipoxia, la síntesis de hepcidina va a disminuir. ¿Sí? Entonces, como muchas palabras no es bonito, mejor vemos una fotito. Cuando hay un exceso de ferritina, el hierro empieza a producir hepcidina, que va a ir a degradar a la ferroportina. ¿Dónde tenemos a la ferroportina? Bueno, en primer lugar, en las células epiteliales del duodeno, para que pueda entrar y absorberse, y en segundo lugar, en los macrófagos. Cuando hay una paciente con una enfermedad crónica, sobre todo inflamatoria, van a tener niveles de ferritina elevados de forma constante y eso va a hacer que se produzca mucha hepcidina y que el hierro que está dentro de los macrófagos de todos los depósitos se quede ahí encerrado. Por eso es que los pacientes hacen anemia. Sí, es la anemia de las enfermedades crónicas, que vamos a hablar más de esto cuando veamos las enfermedades crónicas. O bueno, la anemia de las enfermedades crónicas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Ok, y ya como repaso, aquí arriba tengo, si les pregunto, ¿dónde se absorbe el hierro? Bueno, el hierro se absorbe en el duodeno, ¿sí? El duodeno tiene la capacidad en situaciones homeostáticas de absorber 1.2 miligramos de hierro al día, que es lo que se pierde por la descamación, la menstruación y otras pérdidas sanguíneas, bueno, 1.2 miligramos. ¿Dónde tenemos el hierro? Bueno, en el músculo, en el hígado, alrededor de 1 gramo, en los eritrocitos 1800, en los macrófagos de la médula ósea y del sistema retículo endotelial. Ahí tenemos el resto. ¿Quién es la encargada del control de la absorción de hierro? Bueno, la hepcidina, que se produce en el hígado cuando hay un exceso de ferritina. Va a ir a la ferroportina, a degradar a la ferroportina que está en las células epiteliales del duodeno y las otras dos flechitas son los macrófagos de la médula ósea y del sistema retículo endotelial, es decir, de los macrófagos del hígado y del vaso. Y en esta pues tenemos prácticamente el resumen de toda la homeostasis del hierro. ¿Alguna pregunta o duda? Doc, ¿puede repetir qué es lo que disminuía la hepcidina? La hepcidina lo que va a hacer es degradar a la ferroportina. Es una hormona reguladora negativa de la absorción del hierro. Cuando se produce mucha hepcidina, el hierro se deja de absorber y el hierro que tenemos guardado se queda encerrado en los macrófagos. ¿Sí, esa era tu duda? Más o menos. Es que había mencionado que la hepcidina aumenta cuando hay inflamación y aumento de la ferritina. ¿Por qué aumenta y por qué disminuye? La síntesis. Sí, eso. Bueno, la síntesis de hepcidina aumenta por inflamación o por aumento en la ferritina, sobrecarga de hierro, y disminuye la producción de hepcidina cuando hay hematopoiesis o eritropoiesis, que sería lo más correcto, que empieza a consumirse la ferritina, o bien cuando hay hipoxia. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, aquí está un eritroblasto policromatófilo haciendo hemoglobina, ¿no? Están los ribosomas haciendo las cadenas de globina, está la mitocondria haciendo el grupo M sale y aquí está la hemoglobina. El hierro llega con la transferrina con su receptor y se puede depositar o se deposita dentro del eritroblasto como ferritina y luego como hemosiderina. Esto ya lo vimos, ¿no? Ya cuando vimos la síntesis de hemoglobina ya hablamos de esto. ¿Tienen alguna duda de eso? No, doc, todo bien. No, doctora. Ok, entonces tenemos la etiología de la anemia ferropénica. Bueno, pueden ser 3 situaciones. Un balance negativo de hierro, que como dijimos, bueno, disminución en la ingesta es difícil, dietas vegetarianas estrictas también, insisto, lo ponen en los libros, no estoy de acuerdo, porque los vegetarianos comen verduras verdes, comen leguminosas y esas también contienen hierro. Si bien se absorbe más difícilmente, pues ahí está el hierro, ¿no?
Lo que sí es muy frecuente es problemas con la absorción. Puede que sí estén comiendo hierro, pero no se está absorbiendo. ¿En qué situaciones se deja de absorber? Uno, en acloridria. ¿Qué significa acloridria? Que hay aumento del pH. ¿Aumento del pH? Acloridria. Que no hay secreción de ácido clorhídrico en el No hay estómago, ¿no? secreción de ácido clorhídrico y por lo tanto más que haya aumentos, más bien pues sí, no hay acidez, sí, ya te entendí. Entonces, ¿en qué situaciones puedo producir yo acloridria? O ustedes, o cualquier Ay, niño. doc, con estas nuevas dietas, todos estos pacientes que toman agua con pH 9 y carísima de París. Bueno, eso puede ser, pero más con medicamentos. Inhibidores de la bomba de protones. Exactamente. Entonces, hay gente que ustedes ya lo verán, y si no es que ya lo han visto, que toma años y felices días omeprazol. Y no me va a dar mi omeprazol, y no me va a dar mi omeprazol, causa gastritis atrófica, causa cloridria, no se absorbe el hierro, no se absorbe la cobalamina, ¿no? Y es un desastre. Entonces, aguas con eso, ¿no? Cirugía gástrica, si le quitan su estomaguito o le quitan su duodeno, ya no se va a absorber el hierro. Y bueno, la enfermedad celíaca, que sabemos que es una enfermedad inflamatoria del intestino, si afecta el duodeno, pues no se va a absorber el hierro. Sí, entonces, en cuanto a balance negativo de hierro, es más frecuente la absorción deficiente. La que sigue, pérdidas sanguíneas. Cualquier hemorragia nos produce un balance nuevamente negativo, ¿no? Hemorragias gastrointestinales, urinarias, uterinas, muy frecuente en las mujeres. Dice otras causas ahí, bueno, son casos raros de telangiectasia hemorrágica hereditaria. Es una enfermedad hereditaria en la que se forman telangiectasias, o sea, arañitas de vasos en todo lo largo del intestino y tienen sangrado de tubo digestivo crónico. Enfermedades de la hemostasia, igual sangrados, y hemodiálisis, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal consume hierro, alrededor de 5 a 6 miligramos al día de hierro. Entonces también puede producir ferropenia. Y por último, bueno, si no cumplimos con los requerimientos elevados en las etapas de la vida en que se requiere, como es la infancia, la lactancia y el embarazo. Entonces, bueno, aquí hay unas que son medio repetitivas, ahorita las vamos a volver a ver. El requerimiento de hierro en los hombres, 5 a 10 miligramos, en las mujeres de 7 a 20 miligramos. Y bueno, aquí dicen que en México la dieta contiene alrededor de 6 miligramos por 1000 kilocalorías. Yo pregunto, ¿la dieta de quién? Siempre que hagan una historia clínica, yo les recomiendo que la dieta no me pongan dieta adecuada en cantidad y calidad. Ahora, ¿qué es eso? No tiene nada que ver. Siempre hay que preguntar, a la semana, señora, ¿cuántas veces come carne, pollo, pescado, verduras? ¿Qué verduras come? Y esa es una forma de ver la dieta de forma más profunda y adecuada, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Cuidado con eso de la dieta buena en calidad y cantidad, o regular en calidad o cantidad, ¿no? Entonces, absorción, decíamos, las causas más frecuentes de ferropénica es la absorción deficiente, lo que ya habíamos mencionado, acloridria, enfermedad acidopéptica, gastrectomía total o enfermedad celíaca. Y bueno, la hemorragia en sí es la causa más frecuente de anemia. Si yo les pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia ferropénica? Ustedes me contestan la hemorragia. En el varón adulto es de origen gastrointestinal, en la mujer es de origen ginecológico. Ahora les pregunto, la mujer posmenopáusica, ¿en dónde buscarían la hemorragia? Ya no sangra uterino o ginecológico. ¿Tubo digestivo? Igual que el tubo digestivo, muy bien. ¿Alguien más dijo algo que no escuché? Dijeron lo mismo, doctora. Ah, ok. Es que yo estaba hablando y no lo escuché. La patogenia ya la dijimos, ¿no? Disminuye la síntesis de hemoglobina por deficiencia de hierro. Si la anemia es lo suficientemente grave y hay hipoxia crónica, me lleva un déficit generalizado de toda la proliferación celular. Por eso es que los cambios los vamos a ver en los epitelios. Y va a haber una reducción de la sobrevida del eritrocito cuando la anemia es intensa.
¿sí? Saturación de la transferrina menos del 16% con un aporte inadecuado de hierro a la médula ósea me va a llevar a aumento de la protoporfirina libre y a microcitosis e hipocromía. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Sí, doctor, bien. Entonces, vamos a lo fácil, que son las manifestaciones clínicas. Obviamente, los pacientes con anemia ferropénica van a tener las manifestaciones clínicas que sabemos del síndrome anémico, ¿no? Fatiga, irritabilidad, palpitaciones, mareo, polipnea, cefalea. ¿Sí? La presentación de todos estos síntomas generalmente es gradual e insidiosa. ¿Qué significa insidiosa? ¿Qué significa insidiosa? Que es de progresión gradual, bueno, que es lenta. Que es lenta, que la paciente, por ejemplo, te dice, bueno, es que tiene meses que me siento mal, como que me siento mejor, se me quita y otra vez me siento mal. Eso es insidioso, ¿no? Que es así como, en pocas palabras, hipócrita. ¿No? Así es como se va presentando la anemia hasta que finalmente hace crisis, ¿no? Vamos a tener otras manifestaciones clínicas en el sistema neuromuscular, bueno, obviamente por la hipoxia, no se puede hacer ejercicio como normalmente se hacía, va a haber taquicardia y la hipoxia lleva a la glucólisis anaerobia con producción de ácido láctico que causa fatiga muscular. En el sistema nervioso central, ya habíamos dicho, se requiere de hierro para sintetizar neurotransmisores como noradrenalina, serotonina y dopamina. Va a haber disminución de los precursores oligodendríticos, de la producción de mielina y finalmente problemas de memoria espacial y problemas de atención selectiva, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Los datos más aparatosos que vamos a ver va a ser en los epitelios, ¿no? ¿Cómo ven esa uña? Delgada y doblada. Delgada y doblada. Se le llama uña en cuchara y es muy característica de los pacientes con anemia crónica por ferropenia. La lengua, además de que se inflama, hay glositis, va a haber atrofia de las papilas, sensación de quemadura, todo el tubo digestivo se puede atrofiar, entonces va a haber dolor de hipofaringe o dinofagia. Ya vamos a empezar con los maullidos. Acuérdense que los neutrófilos y los macrófagos, para hacer sus enzimas bactericidas, está la lactoferrina, por ejemplo, requieren de hierro, por lo tanto, en una anemia muy crónica va a haber problemas de mayor susceptibilidad a las infecciones, va a haber problemas con la respuesta inmunitaria, sobre todo linfocitos T, la capacidad de los macrófagos, la bactericida se ve comprometida, reducción de las linfocinas, ¿no? Esto es por que la anemia es crónica. Esto es todo en cuanto a los síntomas. ¿Alguna duda? Doctora, yo tengo una duda. Hay unas líneas características como en la uña, como creo que se llaman líneas de Beau o algo así, Beau. Que se ven así como si le hubieran agarrado la uña y le hubieran pasado un cepillo o un peine y hubiera Exacto, dejado sí. infestaciones. Eso es en los pacientes con ferropenia crónica y generalmente es antes de que se les haga en cuchara. Ah, va. Sí, es bastante frecuente, pero tiene que ser una anemia muy crónica. Otro síntoma que se me olvidó y no se lo mencioné al otro grupo, a ver si me acuerdo el lunes. ¿Sí han escuchado un síntoma que se llama pica? Sí, doctora. Es una perversión del apetito, les da por comer cosas raras. Esto se ve mucho más frecuente, es casi exclusivo de las mujeres y comen tierra, comen gises, las ollas, o sea, el yeso de la pared y es por deficiencia de hierro y se llama pica. Es otro síntoma muy característico. Es más, normalmente preguntan, cuando estaba usted embarazada no quería comer tierra y hasta se apenan, no, ay, sí, pero me la comía. No es compulsivo, no lo pueden evitar, ¿no? Ese es otro síntoma que también es muy frecuente. Ahora, el diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico de anemia? ¿Qué estudio pido? Biometría hemática. Citometría. La citometría.
el estudio más bonito en toda la medicina, la citometría hemática. Vamos a ver, obviamente, que la hemoglobina está baja. Para clasificarla, la anemia ferropénica siempre va a ser microcítica, hipocrómica, eso no hay que olvidarlo. Y al ser una anemia crónica, recuerden que va a tener anisocitosis, es decir, el RDW va a estar aumentado. En el frotis de sangre periférica me reportan microcitosis, hipocromía, mucha poiquilocitosis, pueden reportar ovalocitos, células en diana, se me fue el otro que iba yo a decir, células en diana, ovalocitos, bueno, mucha poiquilocitosis para acabar pronto. Y al diagnóstico, ¿cómo van a estar los reticulocitos? ¿Aumentados? Al diagnóstico, es decir, ¿va a ser una anemia regenerativa o una anemia arregenerativa? Al diagnóstico. Arregenerativa. ¿Por qué no podrían estar aumentados los retis? Porque no hay hierro. Exactamente, no hay hierro. Si no hay hierro, pues no hay eritrocitos. Si no hay eritrocitos, pues no hay reticulocitos, ¿no? Recuerden, al diagnóstico siempre va a ser arregenerativa. Pero ¿qué pasa entre el 5º y el 10º día después de que inicio el tratamiento? Hay más reticulocitos. Se convierte a regenerativa. Si ustedes recuerdan, la anemia por deficiencia de hierro es una anemia central o periférica. Ahí voy. Periférica. ¿Seguros? ¿Periférico? ¿Central o periférica? ¿Por qué no es periférica? Periférica, acuérdense que son hemorragias o hemólisis, son las regenerativas. Esta sería central, pero de las centrales, nuevamente, serían un problema de la médula ósea o un problema externo. Es decir, de causa extramedular o extramedular. Extramedular. Exactamente, es un problema externo, o sea, es algo que no le está llegando a la médula. La médula ósea en sí está sana, ¿no? Lo único es que no tiene hierro. ¿Sí? ¿No los hice pelotas? No, doctora. Ok, es que luego los hago pelotas con mis preguntas. El resto de la citometría hemática, los leucocitos, en el 99% de los casos va a estar normal. En anemias muy crónicas puede haber neutropenia y si es un paciente que tenga, vamos a decir, una úlcera gástrica que sangra poquito y un día se perfora y sangra un montón, entonces pueden hacer leucocitosis con neutrofilia. Y si hay parásitos, bueno, vamos a tener eosinofilia. Y en cuanto a la serie plaquetaria, lo más común es que estén aumentadas. Pueden estar aumentadas hasta 2 veces su valor normal, es decir, que haya trombocitosis. Entonces, una anemia microcítica hipocrómica con anisocitosis arregenerativa y trombocitosis es una anemia ferropénica hasta no demostrar lo contrario. ¿Sí? Es mucho menos frecuente que los pacientes con anemia ferropénica tengan trombocitopenia, porque en realidad las plaquetas no requieren del hierro, ¿no? Es muy, muy, muy raro. Si quiero tener los pelos de la burra en la mano, porque la anemia microcítica hipocrómica arregenerativa con anisocitosis es una sospecha, si quiero confirmar mi diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, vamos a pedir un perfil de hierro. El perfil de hierro contiene todos estos. Algunos no tienen la cuantificación la cuantificación de los receptores, porque es un estudio relativamente nuevo, pero todos van a medir el hierro sérico, que va a estar disminuido, la capacidad de fijación del hierro, que puede estar disminuida, normal o alta, no nos ayuda. Aquí me faltó la saturación de la transferrina, ¿sí? La cuantificación de los receptores de la transferrina, la concentración de protoporfirina, que van a estar todos aumentados. La ferritina sérica, ojo, sin enfermedad inflamatoria o infecciosa, siempre va a estar disminuida, es muy sensible, por debajo de 12. ¿Dudas del diagnóstico? ¿No? ¿Vamos bien? Ok.
Entonces, bueno, ahora el tratamiento. ¿Alguien me puede, por favor, leer qué dice ahí el tratamiento, el objetivo? Restablecer las reservas de metal para mantener un balance positivo del mismo. Ya se fijaron que dice restablecer, muchas gracias, restablecer las reservas, no dice quitarle la anemia. Hay varios errores que se pueden cometer en el tratamiento de la anemia ferropénica. Uno de ellos es que una vez que se les quita la anemia, le quitan el tratamiento. Y si ustedes recuerdan, al principio dijimos, para que se desarrolle, primero se acaban las reservas. Para que se quite, lo último que sucede es que se saturan las reservas. Entonces es muy importante continuar el tratamiento. También es muy importante, obviamente, lo que habíamos dicho, establecer el diagnóstico etiológico. ¿Qué pasa si yo no encuentro, digo, estoy correcto, es una anemia ferropénica, le doy tratamiento, sí, se le quitó la anemia, pero si no corrijo el problema de fondo, ¿qué va a pasar? Vuelve a tener Se va a Vuelve a tener repetir la anemia. A ver, espérenme tantito, que me está escribiendo el director. Me lleva la tostada. Aguántenme. Ay, ya me tienen harta con esto. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? En el tratamiento. Ok, entonces, el hierro se puede dar vía oral, vía intramuscular o vía intravenosa. ¿Sí? Entonces, no es óptica ni oftálmica, esa siempre lo digo, pero es de broma, ¿no? Entonces, tengo la forma preferida o la mejor forma para tratar una anemia ferropénica va a ser el tratamiento oral. Es la forma más amigable, menos agresiva. Es muy importante que cumplan determinados criterios la parenteral que ahorita vamos a ver. La vía oral la podemos dar como sulfato, gluconato o fumarato ferroso. También se puede utilizar el hierro palmitosado. El problema es que no se absorbe tan bien. Y la dosis, ojo, va 200 miligramos de hierro elemental al día. ¿Alguno de ustedes ha visto los miligramos que tienen las pastillas de fumarato ferroso? La verdad no, No, doctor. doctora. Nunca se han puesto así las pastillitas de fumarato ferroso, dice 200 miligramos. Pero si ustedes voltean el frasquito y le leen las letritas, dice fumarato ferroso 200 miligramos y abajo dice hierro elemental 67.6, 66.7, siempre me hago pelotas, pero tiene casi 70 miligramos de hierro elemental la pastilla de 200 miligramos de fumarato ferroso. Entonces, ¿cuántas pastillas tienen que dar al día? 3. Por lo menos 3. Exactamente. Entonces, otro error en el tratamiento de la anemia ferropénica es precisamente eso, una dosis subóptima. Como leen en el libro, 200 miligramos de hierro al día, entonces, 200 miligramos de sulfato ferroso es lo mismo. No, no es lo mismo. Tienen que ver el hierro elemental. En los niños se calcula sobre todo en la suspensión 1.5 a 2 miligramos por kilo de peso 3 veces al día, y cuando son gotitas de sulfato ferroso para los lactantes, las gotitas son 2 gotitas por cada kilogramo de peso. Es muy fácil.
Otro error en el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro es que la dan con los alimentos. Tómese la pastilla después de la comida para que no le duela su barriguita. Y entonces, si yo tomo el hierro y además como té, leche o cereales, por cereales hablemos de tortilla, pan, arroz, todo eso, la absorción se disminuye del 40 al 50%, al igual que si tomamos omeprazol, como ya habíamos dicho. ¿Qué aumenta la absorción del hierro? Bueno, jugo de naranja, pescado, carne y verduras. Como nunca solo comemos pescado, carne y verduras, sin ningún carbohidrato ni ningún cereal, a menos que estemos haciendo una dieta cetogénica, entonces lo mejor es que el hierro se tome media hora antes de cada comida con agua simple o jugo de naranja. ¿Sí? El tratamiento, una vez que se corrige la anemia, debe de continuar de 3 a 6 meses para saturar las reservas. ¿Sí? Entonces, ese es el tratamiento vía oral. ¿Alguna duda? No, doctora. ¿No? Ok. El parenteral lo voy a dejar para casos especiales. 1. El paciente es incapaz de tolerar el compuesto bioral. ¿Qué es esto? Hay pacientes que vomitan el hierro. ¿Sí? Lo toman y lo vomitan porque está pesadito, ¿no? Entonces no se los vamos a poder dar bioral, se los damos parenteral. Pérdida de hierro mayor a la suplementación proporcionada. Esto se ve muy frecuentemente en las pacientes con miomatosis uterina que sangran, que da miedo. Es que uso 5 toallas en el día y en la noche me pongo pañal. Pues no hay hierro bioral, o sea, la pérdida sobrepasa la capacidad de absorción del intestino. Entonces aquí las voy a combinar, voy a dar vía oral con parenteral. Padecimientos gastrointestinales que puedan agravarse con la terapéutica. Gastritis hemorrágica, úlcera gástrica, cualquier cosa que esté causando inflamación del estómago y que no permita que se absorba el hierro en el duodeno. ¿Sí? Y bueno, incapacidad de absorber el hierro. Si le hicieron aquí está absorber mal escrito, por cierto. Siempre digo que lo voy a corregir, no lo corrijo. Una duodenectomía, pues ya no hay donde se absorba el hierro. La vía parenteral puede ser intramuscular o intravenosa. La intravenosa no nos gusta, nos da miedo. A ver, espérame tantito. Otra vez el director. Ay, no dejan de moler del hospital. Disculpen, muchachos. Bueno, la vía parenteral tiene varios problemas. Dolor en el sitio de la inyección, sí, duele un montón. Se tiene que poner con técnica en Z, tiene que ser intramuscular profunda, porque si no se queda en el tejido celular subcutáneo, se deposita ahí y queda como un tatuaje, entonces causa coloración de la piel. Más que de coloración, se ponen las pompas moradas. ¿Sí? Y sistémico puede causar adenomegalias, rubicundez, sabor metálico y, bueno, choque anafiláctico en el caso sobre todo de la intravascular. Cuando se pone IV, el hierro es muy peligroso, hay que premedicarlos, hay que hacer un montón de cosas, mejor no lo hagan. La evidencia de la respuesta, bueno, va a haber elevación de los reticulocitos entre el 5º y el 10º día y se requiere alrededor de 2 meses para alcanzar los niveles normales de hemoglobina y se va a continuar el tratamiento 3 a 6 meses más hasta saturar los depósitos. Para calcular el déficit con la vía parenteral, sea intramuscular o intravenosa, podemos calcular el número de ámpulas que se requiere con cualquiera de estas dos fórmulas. La que a mí más me gusta es
esta de abajo, porque me cuesta trabajo aprenderme constantes. Entonces es el hemoglobina ideal, o sea, es decir, si tengo una mujer y quiero que llegue a 13, le voy a restar la hemoglobina ideal, lo voy a multiplicar por el peso y luego le voy a sumar 1000 en las mujeres y 800 en los hombres. Las ámpulas de hierro Dextran traen 100 miligramos, entonces si salen 1800 miligramos son 18 ámpulas. Nunca se ponen intravenoso más de 5 ámpulas y intramuscular se indica 2 veces por semana hasta que se acaben todas las ámpulas. Y bueno, finalmente la profilaxis en las mujeres embarazadas, toda mujer con menos de 11 de hemoglobina o la ferritina baja debe de llevar ya sea dosis profiláctica o terapéutica dependiendo de los niveles de ferritina, ahorita vamos a ver. La profiláctica son 40 miligramos de hierro elemental, es decir, una pastilla, y bueno, se va a individualizar con esta tablita. Si la paciente tiene más de 70 la ferritina, lo podemos sacar sin suplemento, entre comillas. La ferritina entre 30 y 70 vamos a dar una pastilla y con menos de 30 de 2 a 3 pastillas dependiendo qué tanta anemia tenga el paciente. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Doc, ¿cuántas ámpulas dijo que no se debían pasar en la intravenosa? Nunca más de 5. Nunca más de 5. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, que un niño se desmaye porque tiene anemia ya tendría que estar muy avanzada, ¿verdad? Sí. Sí, no. No. Normalmente no se desmayan. Entonces, como es una anemia crónica por la ferropénica, entonces es difícil que se desmayen. Normalmente se llegan a tener, así que desmayarse, los pacientes con una anemia aguda. Por ejemplo, que tengan hemólisis muy aguda y que la hemoglobina baje de sopetón a 3, 4, entonces sí pueden tener ese tipo de problemas, pero en sí una anemia crónica es difícil. Ok, doctora, gracias. Porque sí he escuchado así como de que un niño se desmaya y ya, no, pues hazle estudios porque a lo mejor tiene anemia, pero pues, No. Puede ser, lo más puede ser algo cardíaco, pueden ser muchas cosas, no solo la anemia los desmaya. Doctora, Mande. también me surgió una duda. Una amiga me preguntó hace unos días, de hecho, que, que si era como que de cajón, por decirlo así, recomendar hierro en mujeres que menstruen pues más de una semana, porque ella me contó pues su caso de que fue con una ginecóloga y sin saber si tenía anemia o algo así, así solo le dijo que empezara a tomar hierro porque sus menstruaciones eran muy largas y luego fue con un médico general y dijo que eso estaba de más. Entonces, como que No, sí me quedó la duda. yo creo que la clínica es la que manda. Si tú ves que una paciente está bien pálida y sabes que está menstruando mucho, pues no necesitas tener la biometría hemática para saber que necesita hierro. O sea, tienes la pérdida y tienes la clínica del síndrome anémico. Puedes empezar el hierro sin necesidad de hacer estudios. Y yo francamente le voy 1000 veces más a un ginecólogo que pues se dedica a eso, pues ella ve pacientes que sangran mucho y ve pacientes cuando tienen anemia y cuando no tienen anemia. No sé si me explique. Sí, sí, doctora. Esa era mi duda porque también pensé en eso de ver la clínica y quería nada más confirmarlo. Sí, Gracias. tienes que ver la clínica, fuerzas. ¿Alguna otra duda, alguien más? Doctora, una pregunta. Ujú. ¿Los niños que sangran mucho de la nariz pueden desarrollar anemia? Claro, si la epistaxis es lo suficientemente frecuente o lo suficientemente prolongada, hay pacientes que, por ejemplo, con enfermedad de von Willebrand, que les sangra tanto la nariz que la hemoglobina baja a 8, a 6. Ah, ok, gracias. Sí, claro, sí.
Yo tenía una chiquilla con una trombocitopatía que la dábamos de alta con 13 de hemoglobina y la traía la mamá con 3. Y decías, ¿desde cuándo está sangrando? Apenas ayer, no inventes. Pues no. Entonces sí, sí pueden. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿y puede haber recidivas después de que ya se terminó el tratamiento completo de suplemento con hierro? Claro, si no corriges la causa, la anemia va a regresar. Por ejemplo, una paciente con miomatosis uterina, si le quitas la anemia, pero no le haces histerectomía, la anemia va a regresar, sin duda. O si tiene Gracias, doctora. sangrado tubo digestivo y no corriges eso, la anemia va a regresar. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿No? Ya les mandé Creo que no, doctora. la presentación de la próxima clase porque luego se me olvida. Entonces ya se las mandé ahorita de una vez. ¿Sale? Si no hay dudas o preguntas, nos vemos el lunes. Muchas gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora. Pues, doctora. Gracias, doctora.